Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia Martínez Galván y a continuación les daré una breve cápsula acerca de lo que viene siendo el litigio estratégico de derechos humanos. Empezaremos por decir que el litigio estratégico también es denominado impacto en derechos humanos o litigio de interés público en derechos humanos. Ahora pasaré a decirles de manera muy breve lo que vienen siendo los antecedentes de esta figura de litigio estratégico. Esta figura nace por primera vez en lo que viene siendo Estados Unidos de América, cuando un padre de familia de nombre Oliver Brown, aproximadamente en 1952, acudió a una escuela a tratar de inscribir a su hija Linda. Sin embargo, le fue negada la inscripción precisamente por ser de raza negra. Eso trajo como consecuencia que esta persona, junto con otras 12 familias, presentaran una demanda de tipo colectivo ante la Corte de Estados Unidos en Kansas. Finalmente, en 1954, la Corte dicta una sentencia en donde efectivamente señala que son inconstitucionales estas leyes y que no debe de haber una segregación o escuelas para blancos y para negros. Esos son los antecedentes. Ahora, vamos a pasar a lo que viene siendo ¿qué es el litigio estratégico? El litigio estratégico es esto: una selección y presentación de los casos ante tribunales nacionales e internacionales como un medio para defender y promover lo que vienen siendo los derechos humanos. También, ¿cuál es el objeto del litigio estratégico? Pues es precisamente obtener una decisión favorable que produzca efectos jurídicos y sociales. Así como, también, aquí podremos hacer una aclaración. No todos los asuntos legales que nos llegan a todos los abogados van a ser considerados como litigio estratégico. No. Para que sean considerados como litigio estratégico, debemos de analizar todos estos puntos, ¿sí? En base a estos puntos que se nos señalan, que son hasta el punto número 9. El primer punto que tenemos para poder identificar viene siendo identificar el problema jurídico. Y aquí tenemos que estudiar tres perspectivas, que viene siendo una perspectiva de tipo legislativo, es decir, ¿qué vamos a reclamar? Una inaplicación de la ley, una falta de interpretación, que a lo mejor no tenemos recursos efectivos propiamente para promover o seguir recurriendo el fallo respectivo, o cuestiones propiamente de interpretaciones o de contradicciones. También tenemos el aspecto gubernamental. Muchas de las veces el Estado no va a tener control sobre sus instituciones y eso va a traer como consecuencia a lo mejor rezago, a lo mejor corrupción, o a lo mejor también en algunas otras problemáticas, obstrucción, como lo que viene siendo el acceso a la justicia. Y también tenemos otra perspectiva que viene siendo de tipo social, que es fundamentalmente que las realidades sociales pues no se van a imponer propiamente a lo que vienen siendo las leyes, ¿sí? Que viene siendo, por ejemplo, la eutanasia, lo que viene siendo el aborto, los puntos de vista de una sociedad determinada, los derechos de las personas gays, lesbianas, intersexuales, etcétera, y lo que vienen siendo los problemas sociales que se dan diariamente como feminicidios, violencia familiar, etcétera. También tenemos otro punto importante que viene siendo la víctima. ¿Quién es la víctima? Pues la víctima es aquella persona que va a sufrir en su persona, ya sea víctima directa o indirecta, las repercusiones de sus violaciones a derechos humanos. Y también tenemos lo que viene siendo la parte demandada. ¿Quién es la parte demandada? La parte demandada pues viene siendo lo que es el Estado. Normalmente las demandas pues van a ser en contra del Estado, así como todas las resoluciones que ha dictado en nuestro continente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También un punto importante es de que cuando las víctimas presenten su demanda, es muy recomendable que estas demandas las realicen de forma colectiva. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto mayor de tipo social. También tenemos lo que viene siendo el perfil o los abogados de litigio estratégico. Sí, ahí los abogados no solamente deben de tener los conocimientos jurídicos necesarios para poder llevar a cabo un juicio, sino también va a ser muy importante que tengan mucha conciencia de tipo social. ¿Por qué? Porque hay veces a lo mejor pues no va a haber mucho dinero, más que nada va a ser para alzar la voz en pro de lo que vienen siendo los derechos humanos.
También tenemos que considerar los gastos legales y los costos del proceso. ¿Por qué? Porque el litigio estratégico es costoso. Principalmente aquí se contemplan lo que vienen siendo gastos de juicio, gastos y honorarios de los abogados, los viáticos, si tienes que trasladar peritos, testigos o a la propia víctima a un tribunal o a diligencias, pues hay que contemplar todo ese tipo de costos. Y también tenemos otro punto importante que viene siendo la estrategia del caso. Es decir, esta estrategia del caso pues es muy importante porque aquí contempla lo que viene siendo la planeación del asunto, lo que viene siendo el tribunal competente o por ejemplo aspectos probatorios de prescripción y cuánto tiempo va a durar el juicio, que hay veces pues no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar. También tenemos las estrategias complementarias, que viene siendo propiamente la incidencia. Aquí entran todos los cursos, capacitaciones, la importancia de los medios de comunicación, redes sociales, que coadyuvan a mejorar o en su caso cambiar la opinión pública sobre determinado tema. Y también tenemos lo que vienen siendo las contingencias, como por ejemplo fallecimientos o que alguna persona esté amenazada de derechos humanos, etc. Y también tenemos las acciones por litigio. ¿Qué es eso? Pues precisamente el cumplimiento de las sentencias o el pago de lo que vienen siendo las indemnizaciones por parte de derechos humanos. Entonces aquí, ¿qué es lo que se busca? Una reparación integral de la víctima. Y por último, podríamos decir que lo que viene siendo el litigio estratégico, pues constituye una herramienta dirigida al cambio jurídico y social. Es todo. Muchas gracias por su atención.